después se va a complicar. Vamos a avanzar con la información. Lo tengo ya Eugenio Semino, es defensor de la tercera edad de la ciudad de Buenos Aires, es además presidente de la Sociedad Iberoamericana de Gerontología y Geriatría. En este caso, por una información que se dio a conocer en estos días, donde jueces ordenan reajustar por inflación haberes entre enero de 2021 y marzo de 2024 para los jubilados. Atención con este dato y la repercusión que puede generar. Eugenio, ¿cómo le va? Federico Sánchez y el equipo aquí desde Trelew los saluda. Buenas tardes. ¿Qué tal, Federico y equipo? Un placer poder saludarlo. Bueno, Eugenio, muchas gracias por la posibilidad. Por favor. ¿Qué nos puede contar de este fallo de la justicia en cuanto a las jubilaciones? Bueno, tiene precedentes. El primer dato, hay fallos similares. Y es más que interesante porque plantea la inconstitucionalidad de lo que fue la ley que fijó la fórmula a partir del mes de diciembre del 2020. Por lo cual, esa fórmula, vigente hasta marzo del 2024, que no contuvo ninguna cláusula de garantía por inflación, hizo que los jubilados y pensionados perdieran respecto a la inflación más de 50 puntos. Sobre todo aquellos que no percibieron el llamado bono, que es otro disparate argentino, es un pago en negro. Sí. Lo cierto es, cuestiones a aclarar, como todo fallo de la justicia es aplicable al caso en particular. Vamos a ver si ANSES no recurre por vía de recurso extraordinario a la Corte. Sí, bueno, perdón, Eugenio, aclaramos también esta situación que se dio a partir de una cámara en Mar del Plata, ¿no? La Cámara Federal de Mar del Plata, ¿no? En este caso. Hay fallos similares también de otras cámaras federales de provincias, que el destino ha sido la Corte, que es un destino incierto, ¿no? Porque la Corte falla cuando no tiene términos, por lo cual hay muchísimas causas que tiene de los jubilados desde hace años y no se expiden. Pero en este caso en particular es muy, muy interesante porque hay un doble gravamen. Por un lado, en lo que analiza el fallo, es la pérdida de esos 50 puntos, 50.3, en el periodo que acabo de decir, respecto a lo que hubiera sido ajustar por inflación. Y ahí hay que agregarle que es una secuencia de pérdidas que tuvo el haber del jubilado, que vienen ya desde el 2013, pero que se precipitaron en los últimos años. Queda pendiente inclusive fallos del 17, del 18 y 19, donde los jubilados también perdieron, y sobre todo también de lo que fue la suspensión de la ley de movilidad en marzo del 2020, la que existía hasta ese momento, por lo cual, y hay en ese sentido resultados diversos en la justicia, inclusive respecto a lo que señalaba el 2020. Sí. Ahora, Eugenio, déjeme preguntarle allí, este es lo que falla la Cámara Federal de Mar del Plata, sobre todo para el jubilado, ¿no? Que estará pendiente de esta información y dirá, bueno, ¿y qué pasa? ¿Esto puede llegar a todo el país, a todos los jubilados, o es un caso particular? No existe la acción de clase en Argentina. ¿Qué quiere decir eso? Que no se hace extensivo el fallo a otros, salvo aquel que generó el juicio. Es decir, hay países, los anglosajones sobre todo, que un fallo de estas características se hace extensivo a aquellos que tienen
condiciones o pérdidas similares. No es así en Argentina. Todo fallo es para la persona que tramitó el juicio, hizo el juicio. Bien. De todos modos, respecto a este aspecto de la ley, nosotros habíamos planteado un amparo colectivo que nunca resolvió la Corte todavía hasta ahora. Porque, ¿qué pasa? Esto obliga, como en periodos anteriores, como fue, tal vez lo recuerden muchos, el caso Badaro, sí, a que el jubilado tenga que reclamar individualmente. Y esto genera que se eternicen los juicios. Algunos llegan a cobrar por esa vía, pero muchísimos otros nunca pueden gozar de el derecho que ya está reconocido por otra parte. Lo que estamos presenciando es realmente una situación de una enorme litigiosidad que se viene manteniendo a través de los años y que muchos de los jubilados que tramitan durante años o fallecen o no terminan nunca su juicio, ¿no? Sí. Así que es un antecedente importantísimo. Ahora, Eugenio, digo, el jubilado no deja de preguntarse, ¿no? Ante estas situaciones, ¿no? Irregulares, de pérdida, ¿qué sabemos? El jubilado lo enganchan siempre, ¿no? Las gestiones que sea, lo enganchan siempre. Ahora, el jubilado dice, ¿y pero qué? ¿Acá lo van a reconocer a un solo jubilado? ¿Y qué pasa con el resto? ¿No tienen en cuenta esos antecedentes para decir, bueno, vamos a reconocer a todos los jubilados que vienen cobrando mal hace años? Sí, mire, en ese sentido hay un parangón y una transversalidad en todas las gestiones. El ajuste de las economías en Argentina se hizo sobre la seguridad social históricamente, por lo cual el jubilado fue el convidado de piedra, el que puso la plata por adelantado en el sistema y que después lo único que recibe, como viene siendo todos estos años, la mayor de las injusticias. Y estas injusticias comprometen a todo el sistema político, porque fíjese que quienes hoy aparecen como aladides de la lucha de los jubilados y llorando por los jubilados, son los que hicieron esta ley que hoy estamos analizando y que ha sido declarada inconstitucional en el caso referido. Yo decía, por ejemplo, los jubilados venían de perder en diciembre del 2017 por el empalme de las dos fórmulas de aquel momento 6 puntos, sí, que se le pagó de menos. Ya dijeron todas las cámaras que hubo aplicación retroactiva a la ley. Nunca se le devolvió eso a los jubilados. En el 18-19 perdieron 20%, 19.5 exactamente, respecto a la inflación. Eso nunca se recuperó. En el 2020, con otra administración, es decir, con la anterior a la actual, se suspendió la ley de movilidad, como señalaba al principio. Sí, ahí perdón, Eugenio, ahí se argumentó que también tenía que ver con la pandemia, ¿no? En aquel 2020. Sí, pero ¿sabe que la medida fue anterior a la pandemia? Ajá. No recordaba, la verdad que no. Alberto Fernández hizo su campaña, la pérdida de los 20 puntos fue de la gestión del ingeniero Macri. Sí. Alberto Fernández hizo su campaña como presidente diciendo que iba a recuperar los 20 puntos, iban a recuperar los jubilados, y no solo que no ocurrió esto, sino que suspendió la ley en diciembre del 19, fue la primera medida como presidente. Ley que tenía un componente importante, el 70%, que era variación de precios por inflación, IPC. Claro. Y en el 2020, en marzo, ahí recién apareció la pandemia, saca un decreto por un supuesto principio de solidaridad, un disparate, donde dio reajustes decrecientes.
desde el 11.56% a los jubilados de la mínima, y después al que ganaba un poquito más de la mínima al 10%, y así sucesivamente hasta llegar al 3.7%. Acható la pirámide y por esto hay incoándose alrededor de 200.000 juicios. En diciembre del 2020 se trata esta ley, la que estamos refiriendo por este fallo, y todos fuimos invitados, como suele ocurrir, porque lo hacen simbólicamente, de caraduras que son, a opinar, nos invitaron a muchísima gente. Todos, que inclusive o no nos conocemos entre nosotros, ejercemos distintas profesiones y demás, opinamos que era indispensable que pusieran una cláusula de garantía por inflación. Sí. Porque es una enfermedad crónica de la economía argentina. Uh-huh. Quienes defendieron el proyecto del oficialismo, que fueron los miembros informantes, los diputados Carlos Gel y la diputada Vallejos, señalaban perversamente que en Argentina no iba a haber más inflación. Ajá. Le doy los guarismos del último año de esa gestión y de esa ley. Sí, no, 2023. Sí, 2023. Bueno, los guarismos de inflación, más de 200%, eso es conocido, ¿no? Claro, hay jubilados con bono reajustaron 140%. Jubilados sin bono, 110%. Inflación, 211%. Medicamentos con precios regulados, 300% de aumento. O sea, perdieron como en la guerra ese 2023. Así es. Y en el 2024 perdieron también los 5 millones que tienen bono, porque nunca se reajustó el bono. Claro. El bono es un disparate argentino, es un pago en negro que hace el Estado desde el 2022 a 6 millones de ciudadanos. Y al estar congelado el bono, actualmente, o en el 2024, que se aplicó IPC, uno dice, ¿cómo puede ser? Si se reajusta por IPC, no pueden perder respecto a la inflación. Si se reajusta por inflación, no pueden perder. Pero como el bono está congelado hace 13 meses, la parte del bono de esos 5 millones de beneficios no se reajusta. Por lo cual, en lugar, por ejemplo, de recibir el 3.7, que va a ser lo del mes que viene, de mayo, esos 5 millones, como el bono, insisto, no se reajusta, van a recibir reales sobre el total alrededor de un punto menos. Bueno. Entonces, lo que estamos viendo que el factor de ajuste son los jubilados, y que son unos desvergonzados los diversos actores políticos que se echan la culpa entre sí, porque en realidad todos tienen la culpa de que los jubilados se mueran de hambre. Hoy lo que tienen que hacer es ver cómo resolver, pero no esa reforma que habla, vamos a hacer una reforma. Hoy el jubilado no puede comprar los medicamentos, el alimento y vivir bajo un techo. Se tiene que dejar de embromar, hacer acción social, poner plata del presupuesto y garantizar esas cosas mínimas. Que después hagan la reforma, que no se hace en 2 días, que no se hace por opinión de los políticos, sino que hace falta un trabajo técnico muy fuerte. He trabajado en otros países, y la opinión es mucho más técnica que política. Si no escuchamos, y concluyo, estos disparates que dice, bueno, pero ahora aumentamos la edad jubilatoria y con eso se resuelve el tema. Si mañana se aumentaría la edad jubilatoria de 65 a 70 años, ¿sabe qué ocurriría? Quedarían fuera del mercado laboral formal, blanco, los jóvenes de 18 a 23 años, porque hace 10 años que no se generan nuevos empleos en la economía argentina. Bueno, es otro mucho más complejo. Sí, claro, un dato a tener en cuenta, porque esto es cierto, ¿no? Porque aquellos o lugares que se ocupa por la extensión de laboral también lo pierden otros jóvenes que no pueden ingresar al mercado laboral. Claro, ni hablar. Gravísimo. Eugenio, por eso, perdón, no se puede arreglar un mecanismo de reloj con un martillo. Está claro. Que es lo que pretende el sistema político argentino.
Eugenio, un placer como siempre, muchas gracias por la comunicación. El agradecido soy yo, un fuerte abrazo. Hasta luego. Ahí pasaba, hablaba con nosotros Eugenio Semino, defensor de la tercera edad de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, con este fallo, atención, la Cámara Federal de Mar del Plata, y el dato que brindaba allí Semino, esto aplica por casos. En particular, no es extensible a todos los jubilados, digo, para calmar también esas expectativas que había en torno a esto que se había dado a conocer en el día de hoy, que estaba como información para los jubilados.